Shalom, bienvenidos. Estamos ahora en Parashat Behar. Esta es una parasha muy especial para nosotros, ya que es la que narra todo lo relacionado con el Yobel. Estamos en medio del conteo del Homer y hoy estaremos entonces hablando un poquito sobre el importante factor de redención en nuestras vidas. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Shalom, More. Shalom, Santi, bienvenido. Muchas gracias. Estamos en Parashat Behar. Cuarta aliyá nos va a hablar entonces de como todo lo relacionado a qué pasaba con las propiedades o con las personas dentro del marco del Yobel, dentro del marco de la redención. ¿Qué pudiste encontrar? Sí, esta arilla particularmente trata sobre los temas relacionados con la posibilidad de la redención. Es interesante, el verso que queremos analizar se encuentra en Levítico 25:25. Leámoslo, dice, Ki yamuch ajija umahar meahuzato ubago alo hakarov elav vegaal et mimkar ajiv. Que la traducción sería, Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En esta parashá particularmente pues se hace alusión a eso, son unas leyes en las cuales después va a salir un alajá respecto a cómo y cuál sería la obligación de ser vendido. Uno de los ejemplos mayores que tenemos sobre la aplicación de esta ley está en Ruth, cuando Boaz tiene una discusión con otro por quién tenía que ser ese pariente cercano. Lo que nos llama la atención de este versículo como tal es que se repite dos veces palabras que tienen raíz en Gaal, que está relacionada con el Goel, el Redentor. La traducción real de pariente cercano sería el Redentor. Entonces esto nos hace pensar pues unas cosas interesantes. Pero también nos preguntamos por qué ellos llegaron a ese nivel de pobreza de tener que vender sus propiedades. Hay un comentario muy interesante en Mirash Tanjuma de esta Parashá Behar que explica que ellos han llegado a ser pobres por medio de sus iniquidades y sus pecados. Es por eso que llegaron a ser pobres. Y hay una progresión. Primero tuvieron que vender su propiedad, después tendrían que vender su casa, después tendrían que vender a su hija como esclava hasta llegar al punto más bajo que sería venderse ellos mismos como esclavos. Entonces, esa esclavitud, que es por medio del pecado, los hace entrar en un estado de exilio, un exilio físico y espiritual. Realmente el exilio, la galut y la geulá, que es la redención, son dos términos que el judaísmo están totalmente conectados. comparten la raíz, la palabra Geulá, redención, con la palabra Galut, que es exilio, gira en torno a un concepto de, sí, estar, digámoslo, lejano, pero con el propósito de poder ser acercado, de poder revelarse, que también de ahí viene el concepto de revelación, que es el poder mostrar la alternativa, la salida. El texto dice, si tu hermano empobrece, empieza a abordar algo que puede suceder, pero la pregunta es importante, ¿por qué sucede eso? Consecuencia entonces de nuestros actos, de nuestro pecado. Sí, nos hace pensar también que esa posibilidad de redención, como venía, la parasha va a hablar y existen tres posibilidades de cómo podía ser redimido. La primera es que tú trabajaras, pagaras tu propia deuda. La segunda es que un redentor viniera y te lo pagara. Y la tercera sería esperar hasta el año del Yobel, donde el Señor quería que todos fuéramos libres, ¿sí? Pero también es interesante mirar que según la halajá no existe halajá respecto a que esclavos extranjeros fueran redimidos. Simplemente solo esclavos hebreos podían ser redimidos. Y hay dos palabras que quisiera revisar donde podemos entrar a mirar esa situación. La primera de ellas está en Isaías 56, Ira 56, 2. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el Shabbat sin profanarlo y el que cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que observen mis Shabbats y elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado el nombre dentro de mi templo y mi ciudad. Eso será mejor que tener hijos e hijas.
Más adelante dirá, los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí es interesante que aquí está incluyendo a mucha gente, pero está incluyendo a mucha gente con unas condiciones, ¿no? Que es respetar el pacto, Guardar el guardar el Shabbat. Shabbat y seguir pues la Torá. Eso va a ser reafirmado en Efesios 2, donde Pablo está teniendo una discusión también probablemente alágica con, con la comunidad de Éfeso. Y dirá, Efesios 2:2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es importante eso porque estaban esclavos del pecado. Según el Espíritu que ahora ejerce poder sobre los que viven la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Mashiach, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Mashiach Yeshua, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Por bondad derramó con nosotros en Yeshua HaMashiach, porque con gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Más adelante dirá, por lo tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo y por la mano, y por la mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, a ustedes antes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Mashiach. Ahí está el pariente cercano, ahí está el Redentor. Sí, quien se hizo, según Filipenses, hombre y se hizo cercano a nosotros para podernos redimir. No sé cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, pero sea cual sea su exilio, su dificultad, su empobrecimiento, hay un pariente cercano, hay un Redentor, es el Mesías Yeshua, que nos puede redimir, que ha traído al Yobel a nuestras vidas para que podamos vivir libres y disfrutar de la redención que Él ha hecho a través de su sacrificio. Nos ha hecho parte de su pueblo con amor y por misericordia de Dios. Nos ha traído al Mashiach que era para los judíos y nos ha incluido en ello. Y eso mismo nos pone a discutir sobre si somos o no parte de ese remanente que puede ser redimido. Por eso invitamos a toda la gente que venga al Congreso y podamos discutir todas estas cuestiones juntos. Sheerit 2019 del 1 al 3 de junio. Bienvenidos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.